Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la tercera parte del video de GTA 4 amigos. Así que acompáñenme en esta gran aventura. Ya nos echamos un jochito, así que arrancamos. Bueno amigos, si vieron, la barra de vida estaba en rojita en el borde del mapa del radar. Y ahora se puso otra vez toda la mitad verde. Es lo que les comentaba, que su barra de vida está ahí. No es como en otras entregas. No recuerdo en el GTA V porque tiene rato que lo pasé y no lo juego. Y la verdad nunca jugué la versión online, que dicen que es buenísima. No sé ahí cómo está la barra de vida, pero sí recuerdo que en las otras sí está en la parte inferior y te lo muestra. El chaleco antibalas y todo. Quiero imaginar que la otra mitad va a ser el chaleco antibalas aquí. Pues amigos, vamos con Mallory. Tendremos nuestra cita. Haremos nuestra misión del día para hacer este breve tutorial. Bueno, que no será tan breve porque se va a repartir en varias listas, ¿no? Ahí le voy a poner en la descripción también qué misiones, hasta cuánto abarca los videos y todo amigos, para que no nos perdamos y estemos en la sintonía del juego. Vamos a ver. First date, primera cita. Dice que podremos tener amigos, tener novias y ir a hacer actividades. De hecho, en el celular ahí te aparecen las actividades de que antes de pasar por la persona, por ejemplo, si quieren jugar billar, bolos, ahí mismo en el celular lo puedes como que indicar y ellos te van a, si están disponibles, te reciben la llamada, ¿no? En este caso, adelantándole un poquito eso, ¿no? Porque luego por las premuras del juego y de las misiones no alcanzamos a leer eso, pero de una vez se lo adelanto para que sepan. Cada amigo voy a tener actividades que les gusten más y otras que les gusten menos. Ahí están las bandidas amigos. Creo que sí vamos a necesitar también ese tipo de amigos. No, pues sí. Llegamos al departamento de... Hey, it's Nico. De Michelle. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Oh, well, I like things clean. I can see that. But, everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh, So, where are you taking me? you look good. Oh, thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the, fun fair. Yeah, great! Let's go! Love the fun fair. Actually, we call it, carnival here. Just a little difference. Whoop-de-doo! Bueno amigos, vamos a la feria. Será nuestra primera cita. A ver qué tal nos va. Calculating route. So, Nico, why couldn't you come on the date earlier? What happened? Roman got himself into some trouble. I had to help him out. Really? Does Roman get himself into a lot of trouble? Is he involved in criminal stuff? Roman? He's made some mistakes. Got involved with people he shouldn't have, but really he's a legitimate businessman. What about you? I'm just trying to make the right decisions. Yo solo estoy intentando tomar las decisiones correctas.
Pues qué buena respuesta, amigos, porque trabajo no tenemos, apenas llegamos a la ciudad. Y Roman quizás no sea rico, pero literalmente sí está tratando de hacer un hombre de negocio, ¿no? Aunque vemos que está en mal Hey, el negocio. Nico, the carnival isn't open. I think they're going to turn it into a big Las Venturas-style theme park. Hey, there's a bowling alley up here. We should play. Sure, bowling sounds like fun. Thanks for taking Bueno, me amigos, out. I haven't been on a date for la a cita while. consistía en venir aquí a este parque de I thought you were doing me de a favor by diversiones. going out with me. You're the local. I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere, Where? oh, the Midwest. Medio oeste, You según probably mi know more conocimiento. people here than Ok. me. More No assholes, es de aquí maybe. la... No es de Liberty City, por así decirlo, ni él ni la chica, ¿no? Bueno, amigos, veníamos acá, pero está cerrado. Creo que eso se refería con que solo que hay un pequeño detalle. No podemos cargar cosas así, pero sí como por ejemplo vasitos. Creo que, a ver, no, este tampoco lo puedo recoger. Quiero recoger algo, amigos. ¿Será que se puede recoger cualquier cosa? No. Ok. Tampoco. Nos sigue corriendo. Ah, sí. Ah, bueno, no se nos pierde. Un lanzallamas. Sorry. Beg your pardon. Vamos a quitar eso porque nos podemos meter en problemas y encima de eso también nos podemos quemar nosotros. Luego es delicado usar esa arma. Pensé que podía recoger cualquier cosa. Hace rato sí recogimos, creo que una botella, ¿no? Hay cosas que por lo que veo no se pueden. Ah, está abierto. Bueno, amigos, nuestra primera cita es jugar bolos con la chica. Y bueno, vamos a ver quién es mejor, ella o yo. ¿Ustedes creen que me gane? Les damos la oportunidad, o ella nos dará la oportunidad. Y se usa el A o D, o sea, en este caso es el izquierda o derecha. Y ahí dice que nos posicionemos con nuestro mouse, en este caso que es PC. Podemos ver el marcador y también podemos salir. Así que empecemos, ya nos posicionamos. Dice que muevo ratón hacia atrás y rápidamente hacia adelante, haciéndolo hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir el lugar. Ok, amigos, vamos a ver, vamos de primero. Excelente. No fue tan mal tiro, amigos. Tenemos uno más. Si tiramos de foto. Ahora va Michelle. No sé por qué siento que Michelle nos va a pegar una arrastrada, amigos, en el boliche. En los bolos. A eso me refería. Vamos, amigos, vamos. Uy, no. Sort of a boring
creo que no he podido tirar siempre que he jugado los bolos en el GTA 4, no los he podido tirar de un golpe. Ni cómo vamos a alcanzar a los otros. Dice que podemos omitir el tiro de Michelle igual para no tardar tanto en esta misión. Bueno, más que nada nuestra cita. Habrá partes que yo quiera pues hacer las cosas un poco más rápido, ¿no? Para que ustedes puedan apreciar las demás misiones. Y más que hacerlo como un tutorial, ¿no? Porque como tal el juego tampoco es difícil o que sea un problema realmente hacer las misiones. Al final de todo, el juego tiene una guía, te va guiando, o sea, dirían por ahí, te va llevando de la mano. Más sin embargo, pues se pueden tener ciertas complicaciones y ahí es donde nosotros entramos a apoyarlos, amigos. Vamos, ay, ¿cómo que no se cayó el otro? Nos van a ganar, amigos, nos van a ganar. Michelle sí se ve que es buena en esto y nosotros pues tenemos salud. Strike. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar a emitir los últimos tiros de Michelle, amigos. A ver, vamos a ponernos aquí. Nos posicionamos y vamos a darle. Ah, lo tiré mal. Qué vergüenza. Bueno, amigos, vamos a omitir el... Ahora sí los de Michelle. Ya vieron que es difícil hacer el strike. Ah, ni le vi. Perdimos la partida, amigos. I thought you'd be better at that, Nico. Well, we had fun, didn't we? Will you take me back home now? Of course I'll take you home. Let's go. Nos han pegado una arrastrada, amigo. Antes de irnos, amigo, vamos a darle un paseo al lugar. Se ven genial los letreros de Neon Flex. En mi país apenas están haciendo tendencia ese tipo de letreros, amigos. De hecho, yo los fabrico. Es como mi empleo de segundo tiempo. Crear logos así. Por eso me llamó la atención. Ya hasta amaneció. Pues aquí el mundo transcurre muy rápido. Bueno, el tiempo, perdón. En el mundo transcurre rápido. Miren, podemos buscar más lanzallamas. Quiero imaginar que si pasa a cierta hora, podemos seleccionar el... No seleccionar, perdón, encontrar la misma arma que encontramos, la podemos recargar, ¿no? O sea, en su lugar base como está. Porque no se la quitamos a algún matón o algún personaje. Y ese que nada más me dio y tiró su café al piso. ¿Nos vio muy heavy o qué? Traemos demasiado flow. Y la música lo dice todo. Bueno, amigos, tuvimos nuestra primera cita en los bolos. Tuvimos la partida, no nos fue... Considero que no tiré mal, pero no tuvimos la fortuna o bendición de tirar todos los bolos y tampoco iba a repetir la partida porque no es necesario ganar como tal la partida para terminar la misión. Así que vamos de vuelta a casa de Michelle. La dejamos, amigos, y vamos por la última misión de este video.
Como quiera yo lo voy a editar en YouTube. Si veo que se pasa de cierta cantidad de videos, a lo mejor lo anexo con la otra parte que voy a grabar. Listo, la That was dejamos en nice. casa. I'm really interested in seeing you again. Yeah, that would be good. I'll give you a call. Please do, Nico. See you soon. Sí son. You heard it first on Ram Jam FM. The music of Kingston, Jamaica, Western Kingston. Hear this. 1, 2. Dubwise. Previews and dub plate specials on Ram Jam FM. Let's roll it right back to the original days of Jamaican drum Ok, amigos. dubstep, before techno, before Estaba devorando un pedacito de pan con Nutella. Ya que no hemos comido, solo desayuné. Y ya estamos tarde noche aquí en mi ciudad. Así que bueno, amigos, vamos con Román a hacer nuestra misión de esta parte del video. Se ve muy nublada la ciudad. Cómo cambia la ambientación del clima. Dicen que este GTA es el más oscuro de todos. Y considero que sí, amigos. No, o sea, a pesar de que hay muchos personajes NPC, las misiones, la historia sí está un poco cruda y fría. Así que bueno, no un poco. Yo diría que demasiado en comparación de las otras entregas. Come on, Patty. Forget about the fat serf. Lads, shuts up. But he's a serf, and you're a countess. Talking about serfs. Oh, hey, Nico. Where's Roman? Good question. Hey, Yoko, your damn cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did you walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. About time. Laddie boy, what's going on? Roman boy, you tell me what's going on. That's aftershave. What is that? Sex pest? No, it's where is my fucking money? I had it. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with him. Brought Darden's arm. Then we'd have a couple more. Then we teach them a real lesson. Is that so? I tell you what, while you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Creo que ya se la está ganando No, I Vlad can do it. al My cousin. will do primo. it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico. Sorry to ask, cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue. Whatever. What was this all about? Nico came in looking for you, and Vlad told him to get him a fucking coffee, and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. Sube al coche de Roman.
Vean la colina de los Rotterdam. Reúnete con el cliente de Roma. Bueno amigos, continuemos con la siguiente misión. Vamos a ver qué tan lejos está. Bueno, que yo haga el mapa ampliado, no se sigue bien el punto de llegada, ¿no? Ya estamos cerca, amigos, vamos llegando. Lo bueno que tenemos un bomba molotov por cualquier detalle que se ponga bien loco, que se ponga crazy. Thanks for coming. Can you take me over to Masterson Street? Masterson Street it is, Jermaine. Ok, creo que es como un servicio de taxi que estamos haciendo, amigos. Shit, I thought Roman was gonna pick me up. I need someone I can trust for this run. I'm Roman's cousin. If you can trust him, you can trust me. He told me about you. You're Nico, right? The hotshot ladies man cruising around the Mediterranean breaking hearts and making millions? Yeah, I traded in the yacht for this cab. It's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got it. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been clean for a long time. Being here in Liberty City is just making them dirtier. Okay. I gotta pick up some hot parts for my lockup. You down? I ain't got no problem with that. Just don't tell me if you stole this shit from a hospital or a school for sick kids. That door isn't meant to be open. Wait here while I take a look. Hi, I'm Dr. Stephen Von Singer. You're discerning. You wouldn't accept the wrong car. Or The cops are on to me. Get us out of here. Why on earth should you accept the wrong child? Visit Eugenics Incorporated. Shit, man, you gotta lose these cops. Satisfaction guaranteed. What are you doing? No, ahora nos siguen dos estrellas, amigos. Y ahí sí es un poco más complicado alejarse de la Spit policía. it out, man. Get these cops off our tails. Yo creo que esa era igual la intención, ¿no? De que se pusiera más compleja la misión, atropellando a un policía o algo así, porque se ponen en la mera entrada para salir. Nada, viendo el mapa. Sigamos, amigos, sigamos. Creo que por aquí no veo policías. Bueno, hay uno ahorita. Ahí estaba frenando, qué tonto. Miren, aquí lo podemos despistar, hay carretera libre. Así que, pero viene en el sentido contrario. Ya salimos de rango, pero viene una adelante. Vamos a ver si... Ahí está, listo. Le búsqueda lleva a German a Gibson Street. So what brings you to Liberty City, Nico? Roman, I guess. And some other things. I'm looking for something. Good luck finding them. How's the hunt been going so far? It has not really started yet. I'm getting settled in, you know. Roman has had some issues with loan sharks that needed to be resolved. There's this asshole called Vlad, who he owes money to as well. Good luck with that. Me parece que ese personaje, de hecho, ya no lo vamos a ver, pero ahí es donde entra el personaje que se llama Little Jacob, que también está de lujo. Okay, we're here. Thanks, man. Keep looking after Roman, all right?
Ok, nos indica que aquí es un nuevo autopartes de vehículo donde se puede pintar y reparar y hasta aquí finalizamos, reyes y reinas. Gracias por acompañarme en esta tercera parte del video. No olviden regalarme un like, suscribirse, compartir y darle a la campanita. Así recibirán más notificaciones de los próximos videos. Hasta la próxima, amigos.